cada vez que yo vaya al lugar, al, al zoológico, a hacer la investigación, cada vez que desarrolle o haga una visita, cada vez voy a mirarlo con ojos diferentes, voy madurando. Y resulta que eso es un ciclo muy interesante, ¿ya? Porque se van estableciendo los bucles, bucles de comprensión. Entonces yo fui como visitante. Yo hice la primera visita. Y se van a encontrar con momentos donde van a creer que van a estar en situaciones muy similares porque están en la misma área, en fin, o porque están escuchando cosas muy similares, en fin, pero el proceso de comprensión, este proceso sistémico de ampliación, de ampliar todo este pensamiento, va cambiando y se van estableciendo nuevas conexiones. Entonces el recorrido, por ejemplo, desde el parqueadero, no solamente la llegada hasta lo que es la entrada o no solamente lo que es la cafetería como tal, en fin, ni tampoco lo que significa entrar al acuario y luego llegar acá y pasar todo el puente en términos del río que está ocurriendo por acá atrás y luego entrar aquí al aviario. No, esto comienza a cambiar completamente porque la interpretación que tenemos que hacer precisamente es cómo establecer conexiones. Y conexiones significan para la persona que comienza a hacer todo este recorrido, para este visitante, qué va ocurriendo aquí en su mente a medida que llega al parqueadero, pasa por taquilla, pasa por alimentación, entra posiblemente al acuario, pasa el puente, entra al aviario y sigue su recorrido. Y aquí estamos nada más en un ciclo. Resulta que él, cuando llega aquí, tiene otro evento. Cuando llega acá, tiene otros eventos. Cuando hace recorrido acá adentro, tiene más eventos. Cuando pasa el puente, puede tener otro evento. Y resulta que se van construyendo lo que nosotros llamamos el journey. Este journey, que es este viaje que nosotros ya comenzamos a interpretar, nosotros ya nos estamos familiarizando lo que son los journey. Ustedes ya hicieron un primer journey en el mapa del producto que diseñaron para su compañero y ya hicieron un primer mapa cartográfico. Y ustedes están haciendo una serie de viajes, journey, en fin, a medida que hacen los mapas de las partidas. Todo lo que están haciendo en mapas de partidas son puros journey. Pues ahora tenemos que comenzar a aplicarlo precisamente en el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros podemos comenzar a entender mucho más todo este significado del journey, todo este significado de las conexiones que estoy diciendo o que ojalá ustedes comiencen a realizar con mayor profundidad, con mayor, digamos, fortaleza. Y esa fortaleza o esa claridad o profundidad ustedes la quieren a medida que vayan haciendo estos bucles. Cuando nosotros hablamos de, de la zona de confort, cuando nosotros miramos lo que significa para nosotros mover el pensamiento de izquierda a derecha y utilizamos la caverna de las ideas, nosotros tuvimos la oportunidad de entender la caverna de las ideas en términos precisamente de podernos movilizar de izquierda a derecha. Y lo primero que hicimos aquí fue entender qué significaba la zona de confort. En términos de esa zona de confort, donde yo tengo que entender esa zona de confort, o sea, esa salida que yo quiero hacer de aquí, esas características de esta zona de confort.
Y el mensaje es central, salir de aquí. ¿Por qué tenemos que salir de aquí? Ya lo manifestó uno de sus compañeros, porque tenemos que salir de ver solamente sombras. Y las sombras, pues son las que establecemos normalmente en las relaciones que nosotros generamos con lo cotidiano, con lo que nos parece común, con lo conocido, con las personas que frecuentamos, con, en fin. Y a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que hay una gran posibilidad, si el mensaje central se da a partir de salirnos de esta zona de confort, entender qué sombras se ven, también comprender por qué me siento a gusto viendo sombras. Y esta es la actitud que nosotros necesitamos que ustedes cambien. Porque cuando ustedes lleguen a una planta de producción, ustedes lo primero que van a ver son sombras. Acaban de ver cuántas sombras en el caso de Armando Cajas. Está lleno de sombras. Y todo el mundo actúa en la planta, no solamente viendo más sombras, sino haciéndolas crecer, haciéndolas ampliar, en fin, lo que sea, pero no salimos de ahí. Pero ¿por qué me siento a gusto viendo sombras? La respuesta es muy sencilla. Esto es cómodo, eso es todo. El cerebro busca, su cerebro busca comodidad. Nada que hacer. Esta es una gran explicación, entre otras cosas, para las personas que tienen adicciones. Simplemente es eso. Solamente buscan comodidad. Y en la medida en que busquen solamente comodidad, pues en esa, digamos, situación que se vea en medio de la comodidad, pues no avanzan. También el cerebro busca comodidad porque tiene muchísimo trabajo, eh, mucho que hacer. Y en la medida que tenga tanto que hacer, pues simplemente no va a poder entender eh, que hay otros caminos, sino que simplemente pues no puede, no puede avanzar precisamente porque lo único que puede tener en cuenta es su estado cómodo. De manera que en el estado cómodo, pues nosotros no vamos a tener mayor avance, sino que simplemente vamos a querer estar ahí una y otra y otra y otra vez. Eso es todo. Lo otro que también yo tengo que entender es este llamado de urgencia. Cuando ustedes están en este proyecto de curso, se los dije en la reunión en el mismo zoológico, ¿qué deseamos que aprendan ustedes? Nosotros deseamos que ustedes aprendan sobre servicios. ¿Por qué razón? Porque es la economía más grande que nosotros tenemos, es la economía de los servicios. La segunda razón, sigue la economía agrícola y luego sigue la economía industrial, pero el apellido de ingeniería industrial normalmente nos lleva a considerar que vamos es para un entorno industrial como tal, una planta, pero nosotros normalmente tenemos que entender el concepto de industrial en todos los ámbitos, tanto agrícola como de servicios. Pero en este caso, el zoológico nos va a servir para entender qué significan los servicios. Y en servicios tenemos que entender qué significa la intangibilidad. Y la intangibilidad tiene un problema para el industrial tenaz, porque es esto. Este es el consumidor final y la intangibilidad se vuelve más crítica a medida que uno se acerca más al consumidor final. Y la razón es muy sencilla. Los inventarios son la respuesta para uno evitar en el consumidor final este choque de variabilidad. Lo otro, las estaciones amplias o los lugares en términos de piso para los servicios. Si los lugares tienen una amplia capacidad, pues lo que hace con esa amplia capacidad es manejar la variabilidad. Pero en la medida en que el consumidor presione más, la variabilidad es mayor. Entonces también necesitamos que ustedes entiendan cada uno de los servicios.
Y con la intangibilidad viene la empatía. Eso que ustedes están manifestando ya, los grupos que ya fueron, rompieron la barrera, se acercaron a entrevistar al área de innovación, se acercaron a entrevistar a personas visitantes, en fin, y comenzaron a tener una serie a través de la empatía, de información muy valiosa para su proyecto de grado que tiene que ver con la intangibilidad. Lo otro es precisamente lo perecible, no solamente lo perecible en términos de la presencia. Cada vez que ustedes vayan a una visita al zoológico va a ser completamente diferente. Eh, no solamente por el clima, el contexto, sino las personas, el entorno, en fin, hay demasiadas variables que comienzan a ser tan diferente cada visita, pero cada visita por eso tiene ese enriquecimiento y aquí es donde viene la capacidad de los servicios para ustedes y por eso el proyecto de curso es salir de estas sombras, salir de las sombras de considerarme que solamente veo procesos industriales o que me estoy preparando solamente para procesos industriales de planta, sino que me estoy preparando para un amplio camino de posibilidades en el entorno agrícola y en el entorno de los servicios. La otra sombra que deseamos que ustedes rompan, otras sombras relacionadas con el ingeniero industrial, que el ingeniero industrial normalmente se ve a sí mismo como con poca innovación, se ve a sí mismo con poca capacidad de relacionarse, o se ve a sí mismo como con poca capacidad de tener en lo cualitativo, ya sea en información, comunicación, en fin, en lo cualitativo bajas habilidades, cosa que no es cierto, pero queremos romper con esas sombras. Bien, entonces el asunto se va volviendo interesante en términos de ustedes describir o tener claro por qué el proyecto de grado los lleva a salir de la zona de confort. Entonces lo que tienen que hacer es tomar esta herramienta, mirarse ustedes aquí en las zonas de confort, describir las sombras, describir las razones por qué salir y describir las razones por qué ustedes aceptan el viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Es, como ingenieros industriales, el aporte esperado. Entonces necesito que por favor tengan en cuenta estos 3 puntos para comenzar a determinar lo que van a hacer. Y esto va a ser el entregable que ustedes van a preparar como primer parcial. ¿Ya? Entonces, primer parcial, entregable 1, zona de confort. Listo. Entonces, etapa A, esta es la A. De aquí nos vamos entonces a la etapa B. ¿Alguna pregunta con respecto a este primer entregable? ¿Alguna otra pregunta que deseen contestar ahí en ese primer entregable? Profe, es más como que a describir e identificar, pues por decirlo así, como los problemas, las cosas que pensamos que podemos mejorar en el primero. O sea, sería más como llevado hacia eso, ¿cierto? No, no, no. En este primer entregable son las sombras. ¿Qué sombras ves en las visitas que has hecho? Dame una sombra. No sé si la monotonía puede ser una. Ejemplo. Sí, claro. Eso es una sombra clara y entonces la describes. ¿Por qué la monotonía?
expresado por los visitantes, en fin, lo que sea, pero sí es toda una sombra descrita. La otra pregunta es por qué tengo que salir de ahí. ¿Ya? Juan David, Una pregunta, ¿es entregable es individual o en los grupos? todo es en los grupos. Ok. El primer parcial es en grupo. Todo es en grupo, ¿listo? Entonces vamos con la primera parte del entregable. Bien, entonces nos vamos al B. El punto B es cuando yo ya estoy aquí en la puerta. ¿Listo? Y aquí en la puerta nosotros dijimos, listo, en esta puerta yo veo una nueva realidad. Una realidad que transforma. Entonces, ustedes ya vinieron de describir la sombra y por qué van a salir de la zona de confort, por qué salir de la zona de confort. Y ahorita ustedes pasan aquí al punto B y en el punto B comienzan a describir esta nueva realidad esperada. ¿Cuál es la realidad esperada que ustedes quieren generar o transformar en el visitante? ¿Ya? ¿Por qué desean? ¿Qué los motiva? Crear una nueva realidad. A mí, personalmente, me ha llamado mucho la atención que el COVID generó en muchas personas repetirnos, tenemos que transformarnos, tenemos que ir a una nueva realidad, la nueva normalidad, en fin, pero no nos dijeron cómo, ¿ya? Está el mensaje puesto. Sí, nos tenemos que transformar, tenemos que reinventarnos. Ok, perfecto. Ahora ya ancló el mensaje. La pregunta es, ¿cómo? Entonces, primer paso, ustedes van a contestar esta realidad esperada, pero vamos a ver el cómo. ¿Cómo? Listo. Para podernos contestar este cómo, para podernos contestar este cómo. Estoy acá en la zona de confort. Acepto el viaje, pero pego el brinco. Estoy en las sombras. Pero cuando acepto el viaje o me levanto por lo menos de la zona de confort, como es una caverna, recuerden la metáfora, y sueño con llegar acá afuera. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, ok, el cómo es diseñando una experiencia. Una experiencia que tenga el visitante, ¿ya? Como resultado de la visita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una experiencia? Resulta que una experiencia tiene una teoría. Y la teoría es el diseño de experiencias. Y vamos a aprender eso. Entonces, el segundo entregable. En este segundo entregable, en el B, ya dijimos que este es el primer entregable. En este segundo entregable, por favor, ustedes van a investigar sobre el diseño de experiencias.
Si quieren, le colocan en Google diseño de experiencias y el autor Gilmore o Gilmore y les va a aparecer el diseño de experiencias. ¿Qué es esto? Pero también ustedes pueden entrar a las bases de datos, en especial a la Francis and Taylor, y en esa base de datos le dan diseño de experiencias o le dan experiencia, economía de la experiencia, experiencia economy, y van a tener artículos de investigación. Entonces ustedes van a entender qué significa diseñar una experiencia. Y diseñar una experiencia tiene unos componentes muy interesantes para ustedes. Una experiencia tiene las siguientes características. Zona de confort. Y ustedes van a lograr aquí, en esta nueva realidad que le están brindando al visitante, van a lograr aquí una experiencia. Listo. Las experiencias son las siguientes, las que ustedes pueden llegar a diseñar, pero esto ustedes lo van a aprender en la teoría. Las experiencias se hacen por participación activa de la persona o del visitante en este caso, o participación pasiva. Participación pasiva del visitante. Ok. Y van a tener dos caminos, el camino de la absorción y el camino de la inmersión. No sé si ustedes han visto una planta cuando está bien seca, usted le echa agua. Eso es absorber. Entonces, ustedes, ¿qué conocimiento o qué actividad de entretenimiento van a brindarle a este visitante para que absorbe? Y lo otro es que, ¿qué vivencia ustedes van a brindarle completamente innovadora al visitante para que se sienta inmerso en esto o para que logre la personalización? Y aquí es cuando logran cuatro tipos de experiencias. Las experiencias de entretenimiento, las experiencias educativas, las experiencias escapistas o las experiencias de estética. ¿Ya? Y aquí es donde digo que esto se vuelve muy interesante porque ustedes con esto es que van a tener criterio para decir, ok, ¿qué experiencia quiero que el visitante en el acuario tenga? En el parqueadero, en la taquilla, en el aviario, pero hay mucho más para hacer. Pero por lo menos tenemos que comenzar a entender este primer componente de sistema en los restaurantes o en las zonas del frente en el lago. Todo este sistema, cómo integrarlo a toda la experiencia del parque. Y resulta que en la experiencia del parque yo puedo tomar elementos y decir, listo, aquí yo quiero una experiencia educativa, aquí quiero un escapista, aquí quiero una estética o aquí quiero un entretenimiento. Pero dependiendo de lo que ustedes quieran, precisamente ustedes podrán decir, el visitante va a tener mayor participación activa o pasiva, o va a estar más en inmersión o absorción. ¿Listo? Entonces, reporte número 2. El reporte tiene que decir que experiencias, voy a poner aquí la S, desea diseñar. ¿Ok?
que le brinde al visitante a la salida del parque un recuerdo memorable. Que el visitante se lleve una emoción. ¿Cómo hago para ese visitante que nos manifestaron ustedes? ¿Cómo hago para que ese visitante que siente monotonía no salga por el parque llevándose esa emoción de monotonía? ¿Qué hago para romper eso? ¿Ya? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer, o esa es la condición que yo tengo que tener en términos de- de diseñar una experiencia. Entonces, en la segunda parte, en el segundo reporte, ya dijimos este primero, las sombras. En el segundo, tenemos la realidad esperada que transforma al visitante. ¿Por qué desean que lo motiva a crear en ustedes esta nueva realidad para los visitantes? Ok, tenemos que generar una nueva realidad esperada y ustedes la van a describir. Entonces, para poderla describir, vamos a contestarnos este cómo. Este cómo es a través del diseño de experiencias. ¿Ya? Con esto ustedes también van a aprender criterios para cuando lleguen a empresas de servicio y les digan hay que diseñar una experiencia, ustedes sepan de qué están hablando, o mercadeo lo diga, ustedes sepan de qué están hablando. ¿Ya? Ustedes ven la publicidad permanentemente, una grata experiencia, una experiencia memorable, el centro de experiencia, sobre todo en estos que venden teléfonos, en fin. Pero lo que deseo lograr en ustedes es que ustedes entiendan que esto tiene un cómo. Esto no es solamente un mensaje emocional. Esto es un cómo. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden entren a Google, busquen en Gilmore, diseño de experiencias, y ahí podrán encontrar un primer texto. Si le dan imágenes, o sea, en Google, si por favor le dan imágenes, se van a encontrar el gráfico que acabo de hacer. Pero pues por supuesto lo tienen que entender. Y si van a la base de datos Francis and Taylor, que tiene la Universidad en Biblioteca, buscan en artículos de Francis and Taylor de esta base de datos, se van a encontrar unos muy buenos artículos sobre diseño de experiencias o experiencia economy, y eso les va a brindar a ustedes la capacidad de tener la teoría suficiente para entender los tipos de experiencias que hay de participación activa y participación pasiva, de absorción e inmersión, y son las de entretenimiento, las educativas, las escapistas o las estéticas. Y con esto ustedes ya tienen los criterios suficientes para poder avanzar en términos de escribir esta segunda parte. Ya tienen los criterios para hacer este documento y decir, listo, yo quiero lograr esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En esta parte en esta parte B, ¿tienen alguna pregunta? Yo, profe, Sí, em, es que no entiendo lo que dice abajo educativa, experiencia. ¿Cuál era la? Sé que es entretenimiento, educativa, estética, y la otra, ¿cuál es, profe? escapista. ¿Cuál es esa? ¿En qué se basa esa? Que a través de un proceso de vivencia e innovación te hago escapar completamente de la situación que estás viviendo ahí. Ah, No ok. sé si por escapista yo te puedo llevar con unas gafas 3D a otra condición o un entorno. Yo no sé si puedo tener una cúpula de escape también en términos de imágenes gráficos. Yo no sé si con el oído puedo lograr en ti un estado de percepción ampliado, ¿ya? Pero eso es escapismo. Por ejemplo, escapista y estética esta, la ven ustedes en la, donde están las nutrias, donde está la nutria, donde están las nutrias en la parte de abajo en la maloca, que uno entra y está partido el tanque en dos y tú puedes ver la profundidad del tanque. Eso es estético y escapista porque te relaciona con el agua, ¿ya? ¿Qué vendría siendo Hasikima?
¿Qué hay en Hashikima? ¿Qué opinas, Sofía? ¿Qué hay en Hashikima? ¿Qué hay? Pero la verdad no sé cuál parte es Haskima. No, la entrada a los monos. ¿Qué viste en los monos? Sí, Encontraste información, ¿cierto? ajá. Eso es educativo, Educativo. ¿ya? ¿Qué más encontraste? Te metí como en un relato de recorrido, una casa en la selva de gente que vive allá. Eso es escapismo. Aunque de pronto puede enriquecerse más el escapismo, pues claro que se puede enriquecer mucho más y eso es lo que queremos hacer con ustedes. ¿Qué es estético? Sí, porque la estética comprendida es escapismo, pero es estético en términos de lo que están viviendo los individuos monos que están allí habitando en cada uno de los cubículos. ¿Y te entretiene? Hay algunos productos de entretenimiento adentro y el recorrido también es entretenimiento. Entonces aquí vemos que hay elementos que me dicen sí, qué experiencia vive la persona. El asunto es poderlo medir. Esto lo hizo un proyecto de grado muy interesante que llegó a medir con mapas de calor la gente que sentía en cada exhibición, pero ustedes lo pueden hacer. ¿Ya? Hay exhibiciones que son estéticas. Por ejemplo, ver los flamencos a la lejanía en el lago. Eso es estético. ¿Ya? La naturaleza, en fin, todo lo demás. Y hay algunas que no tienen experiencia, porque simplemente la gente lo que hace es pasar por el recorrido. Las mariposas que tiene muchísimo de escapismo, entretenimiento por este lado de acá. Y ustedes algunos lo vivieron y ponían el dedito y la mariposita se para y no sé qué, y toda esa sensación de la mariposa volando por todo lado. Entonces miren que el diseño de experiencia es muy viable, no solamente viable, sino que hay que hacerlo con total intención en lo que uno quiera hacer. Yo llego al parqueadero zoológico y qué experiencia me brinda el parqueadero zoológico. Eche reversa, bájese del carro y chao. ¿Me brindó alguna experiencia? Pues si ustedes miran eso como un espacio por hacer lo que ustedes quieran en términos de experiencia, eso es muy diferente. Lo mismo el acuario. El acuario está para, ni mandado a hacer para ganarse uno un espacio completamente diferente para generar una experiencia espectacular con la sensación del agua y los peces. Pero a eso es que tenemos que llegar. No sé si quedó más claro, Sofía, y para los demás. Sí, profe, Ok. gracias. Profe, una pregunta. Eh, el gráfico que está ahí, ¿eso sería como por zonas? Sí, se puede O, hacer por zonas, las zonas también se pueden abrir. En fin, uno puede hacer muchas cosas con este gráfico, no es solamente un solo puntico, sino se puede enriquecer. Y uno puede conectar varios gráficos de una misma zona. ¿Ya? Bien, este gráfico ustedes también lo tienen en los videojuegos, ¿no? En la pantalla. También lo tienen. Les brinda estética, entretenimiento, les brinda educación y les permite escaparse. ¿De cuándo se escapan? En términos de inversión activo. ¿Cuándo hay escapismo? ¿Cuándo es educativo en términos activos de absorción? ¿Cuándo absorben ustedes educación en el videojuego? Como en ¿Cuándo? estrategia, profe, de pronto. ¿La estrategia qué es? O sea, el juego como que le enseña a uno como a ser más estratégico, como a pensar como, como en No es todo. estratégico, es educativo. El todo, entonces escapismo. Sigue. Profesor, Sí, Andrés. Hola, Andrés. buenas. Cuando gestiona los recursos, por ejemplo, puede ser educativo, le enseña a administrar. Andrés, y usted que es historiador, Sí, ¿hay señor. elementos de historia en las gráficas que tiene el juego? Sí, sí, señor. Sí, señor.
Por Sí, ejemplo, lo que pasa es que son metáforas muy amplias, sí, ¿no? claro. No Por podría ejemplo, decirse que es estrictamente historia, pero sí enseña. sí, señor. Por ejemplo, el hecho que los rusos salgan en grupo habla de que eran comunidades, o sea, estaba la sociedad estaba muy fragmentada, muy centrada en comunidades extendidas, Ok, en familias que dependían de un solo miembro, o sea, tenían como un líder natural y esas unidades eran autosuficientes en términos de economía, en términos de incluso hasta de leyes, de alguna manera. Y los funcionarios y los impuestos eran una realidad externa, pues cuando llegaban los impuestos no se pagaban por cabeza, sino que el líder del pueblo reunía los recursos para pagarlos, por ejemplo. ok. Incluso eso, no, eso lo ve uno incluso en la literatura en Gorky, en un libro que se llama Mi infancia, que es como una reflexión que un autor hace sobre qué era vivir en esas comunidades autosuficientes y cómo se establecían las relaciones entre ellos. Ok, Andrés. Otro ejemplo son los portugueses, como tuvieron tanta expansión por el mundo, la metáfora es que pueden crear centros urbanos, o sea que tienen una gran capacidad de extender la institucionalidad de ellos de alguna manera. Y eso pues porque estuvieron en la India, porque alcanzaron a estar en China, porque estuvieron en las Islas de las Especias, porque estuvieron en Brasil. Y el ejemplo de alguna manera más paradigmático, más curioso es el hecho que uno pague oro por los aldeanos holandeses, que yo creo que se lo comenté a algunos estudiantes, o sea, ¿por qué por todos pago comida y por los holandeses pago oro? Porque es que los holandeses no llegaron como colonos por necesidad, ellos estaban mejor en Europa, de alguna manera. O sea, Guillermo tuvo que pagarles para que accedieran a venir. Entonces no es una colonización por necesidad, sino una colonización de alguna manera. O sea, la necesidad no fue escapar de la pobreza de Europa, sino escapar de la riqueza de Europa a construir un nuevo mundo, pues de alguna manera. No, qué bien. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los soldados. Entonces, por ejemplo, los alemanes, eh, cada vez que uno recibe una carta, le mandan unidades de caballería, los ulanos. Los ulanos no son alemanes en sí, sino que son polacos. Lo que pasa es que el origen del Estado alemán que nos plantea el juego no es Alemania del Sur, o sea, no es el Sacro Imperio, sino que es Prusia, que es un estado muy al norte, casi que arrancado de las manos de los polacos, que arrancado de las manos de los rusos, arrancado de las manos de los suecos. Entonces, por eso es que como unidad más representativa nos aparecen los ulanos. Y que son polacos. Y los ulanos nos aparecen también porque como era un territorio tan grande, entonces la única forma efectiva de administrarlo no era con infantería, sino con caballería, precisamente porque había mucho territorio por recorrer y porque prácticamente todo ese territorio de Polonia, de Ucrania, de los países bálticos es plano. Ok, gracias, Andrés. Sí, señor, a usted. Bien, ustedes ven entonces con Andrés y que esta teoría es muy adaptable y explica muchas cosas que nosotros vivimos en términos de servicios, productos, de experiencia, en fin, y que esto efectivamente tiene consistencia, que les puede brindar a ustedes eh, muchas, no solamente interpretaciones, sino caminos para hacer esas interpretaciones más, de una forma más centrada. Ok, continuamos con nuestro viaje. Entonces miren ustedes cómo falta el C. Entonces ya tenemos dos entregables, A, B, y ahorita vamos a ver el entregable que ustedes van a hacer aquí en el C. Entregable C. Aquí ustedes,
como ya se los había manifestado, en el C ustedes tienen aquí el viaje del héroe. Este es el viaje del héroe, en este punto. Viaje del héroe. Ya no quiero ver más sombra, ya sé que las sombras existen, pero tengo esa opción, o sea, siempre tendré la opción de dejar de ver sombras, de estar en la zona de confort y salir. Y para prometerme una nueva realidad o para descubrir una nueva realidad o llegar acá, tengo elementos, pero tengo que hacer el viaje. Tengo que pasar por ese viaje, por ese centro. Y esta nueva realidad solamente voy a llegar a ella en la medida en que yo haga precisamente el viaje. ¿Y cuáles son las características de este viaje del héroe? El héroe, como viaje, tiene el llamado que está aquí. Usted arranca, pide ayuda para hacer ese arranque, a ese camino, ¿ya? Cruza el umbral y comienza. Y el umbral, por ejemplo, pueden ser cosas como tan sencillas como ir de nuevo al zoológico, ¿ya? La ayuda, pues aquí estamos Andrés Calderón y yo, eh, dispuestos a ayudarles en este camino. Pero ustedes aquí van a tener una serie de retos hasta llegar al abismo. ¿Y el abismo qué va a hacer? Pues simplemente es tomar esta nueva realidad que usted quiere llevarlo y ponerla en términos concretos, porque usted ya ha visto aquí todos los elementos. Y entonces cuando usted ya pasa y diseña, ya reflexiona, la pone en prueba, lo muestra a los demás y ya regresa. ¿Ya? Ya hoy estamos en la sexta clase y estamos ya casi a mitad de lo que es el semestre y ya tenemos que estar entrando rápidamente a caminar este sentido porque aquí se demoran unas buenas 2, 3 semanas. De manera que aquí tenemos el tiempo como recurso crítico del héroe, que son ustedes en el grupo clave para poderlo manejar. Pero estas etapas nosotros ya hicimos un mapa. Entonces este viaje vamos a hacer un mapa cartográfico. Y resulta que ese viene siendo el tercer entregable. El tercer entregable va a ser este mapa. Y este mapa cartográfico que les permite precisamente poder hacer ese viaje del héroe. Y ese viaje del héroe, en ese mapa, lo van a representar de la siguiente manera. En fin, el mapa, como ustedes saben, tiene una serie de obstáculos, condiciones, posibilidades, caminos secundarios, tiene ríos, tiene, en fin. Listo. Pero aquí está el inicio. Y el inicio es la zona de confort. Y para pasar ese inicio, pues nosotros lo podemos representar hasta que salgo de la zona de confort. Entonces, esta es la representación. Represento la salida de la zona de confort y qué tiene la zona de confort. Listo. Lo segundo es que usted comienza a incluir muchas más interpretaciones y estas están dadas por todo lo que usted va a encontrar con el visitante, que son las entrevistas al visitante, conocer al visitante. Y este conocerlo significa hacer una imagen enriquecida. Usted en el mapa va colocando los diferentes visitantes y lo que significaban todos los comentarios
todo lo que ellos dijeron en términos del zoológico. ¿Y ustedes cómo lo van a representar en el mapa? Todo lo dicho por los visitantes. Y por supuesto, acá, en esta tercera parte, acá, es B. Esto es A. Esto es B, la salida, la nueva realidad. Y acá, ustedes van a colocar eso que significa esa nueva realidad que están diseñando. Diseño de experiencia, que es la economía de la experiencia. Listo. Es muy importante esta imagen enriquecida de aquí en términos de los visitantes, en términos de los trabajadores, en términos de los responsables del parque. ¿Ya? Y en la medida que ustedes tengan muchas más interpretaciones, en fin, uno puede inclusive hasta hablar en los mapas de pueblos o de villas, y entonces esto están, así como dijeron, mire, es que los caleños dicen que es jartera, eso está muy monótono, pero los extranjeros dicen, no, esto está buenísimo. Pues son como conglomerados de personas que piensan muy similares. Entonces, esto que les estoy pintando aquí, o esto que les estoy expresando aquí, es el tercer entregable. Preguntas, inquietudes, dudas. Profe, ¿esto es para cuándo? ¿Para la próxima semana? Ahora hablamos. Ahora nos preocupamos de cuándo entregar. ¿Qué pregunta tienen con respecto a este mapa? Profe, no entiendo la parte, o sea, hay que incluir como lo de las entrevistas. Sí, claro. No, o sea, me refiero obviamente para poder desarrollarlo, pero me refiero como explícitamente escribirlo, representarlo, no entiendo muy bien esa parte. Ya lo dejo a su criterio de imaginación, cómo lo quieren representar. Lo que estoy pintando aquí pues son las personas y lo que están pensando, pero no sé, ya los dejo a ustedes cómo quieren ustedes representar todo esto que las personas están diciendo por acá que está pasando. ¿Ya? Ah, ok, pero entonces ya todo eso sería con la experiencia nueva que hagamos. A ver, de nuevo. A, zona de confort. Entonces usted pinta en el mapa o lo representa la zona de confort. B, diseño, economía de la experiencia. ¿Listo? Y C es el viaje. Todo esto es el viaje que usted va a hacer como héroe. Todavía no hemos pasado una etapa del mapa que falta cumplir por acá, ¿verdad? Que es el cómo vamos a aterrizar todo esto que hemos encontrado, que la gente va a decir, en fin, para que cambie completamente la experiencia. Esta otra parte todavía no la hemos hecho. Hasta ahora, ustedes van por aquí. Ya pueden ustedes representar la zona de confort, ya pueden ustedes representar la experiencia que quieren diseñar y ya pueden representar una imagen enriquecida con las entrevistas que están encontrando en los visitantes. ¿Listo? Ah, listo, profe. Ese es el tercer entregable. Entonces, esa es la consigna. La consigna es que ustedes desarrollen en el área seleccionada la caverna donde esté clara el confort, la salida, la experiencia diseñada y el viaje. Entonces, ¿qué tienen que entregar?
una caverna, un mapa cartográfico, una imagen enriquecida y un diseño de experiencias. ¿Verdad? Una imagen enriquecida donde están las entrevistas que hicieron con los resultados. Y esto, todo esto lo hacen en un clip presentando estos mapas y presentando lo que han hecho. ¿Ya? Esa es la consigna. Bien, fecha. ¿Para cuándo? ¿15 días está bien? ¿No van a negociar? Pues, profe, ¿cuándo más puede ser? No, negocien. Yo diría que para dentro de 15 días, pero como el viernes de dentro de 15. O sea, son 20. No, porque la idea es que lo presenten en clase. ¿En qué clase? Bueno, entonces Ah, tengo la pregunta. ¿En qué clase profe, podrían el presentarlo? lunes después de los 15 días. ajá, sí, eso. Listo, ¿cuándo es eso? Eso es el, ya te digo, profe, eso es el 11 de octubre. ¿Estamos listos para el 11 de octubre? ¿Aceptado 11 de octubre? Sí, profe. Aceptado, Sí, profe. profe. Profe, Bueno, como siempre, pues pueden Siempre. contar con mi ayuda para hacer este documento, ¿listo? Hacer el documento, bueno, hacer las herramientas con las cuales ustedes van a presentar el clip. Más que el documento son herramientas, ¿listo? A eso me refiero. Los mapas, en fin, la imagen enriquecida, Ve, la profe, caverna. pero entonces Todo. hacemos un clip para presentar todo eso, pero igualmente en clase lo volvemos a presentar, ¿cierto? Otra vez, ¿cómo? Que nos toca hacer un clip donde presentemos los 4 dibujos, o sea, los 4, la caverna, el mapa, bueno, todo eso, pero en clase volvemos a presentar todo. Sí, en O sea, clase discutimos, sí, claro. ya, ya, ya. En clase no es pasar el clip, pues, sino No, claro, el clip lo discutir hacemos lo que antes. encontraron. Ajá. El clip es el testimonio, el documento testimonial de lo que hicieron. Y eso tenemos para entregarlo hasta antes de clase. ¿Ok? ¿Sí? No, no, no. El mismo, el mismo 11. Ah, ok, El ya, ya 11 sé. esté todo en el blog grupal, está bien. Pues hasta el 11, digámoslo así, pues no el 11, sino hasta el 11. El que lo haga antes, pues listo, no hay problema. Pero pues el blog tampoco tiene horas, así como que a las 12 si usted no ha entregado, no sé qué, no. ¿Ya? Hasta el 11 que presentan ustedes está bien. Profe, ¿y el clip tiene un tiempo máximo de duración? No, eso sí los dejo abiertos. Ok. Bien, preguntas de lo que aprendieron hoy, del caso. ¿Qué aprendieron con el caso? Algo concreto. En una palabra, ¿qué aprendieron? ¿Quién nos quiere aportar? ¿El caso que les dejó? Pues, profe, yo diría que la importancia, como que en el respeto en el ambiente laboral, también como la manera de ver las soluciones de una empresa Ujú. y pues todo eso. Profe, yo diría que ¿Seguro? la planeación es muy importante para las empresas y en esa empresa que vimos de Armando no hubo planeación, todo era sobre el camino y para que una empresa solucione de buenas maneras y tenga buenos fines, tiene que tener una buena planeación. Ok, listo, gracias. ¿Alguien más? Pues, profe, por ejemplo, que la estructura y cómo se organiza toda la empresa también afecta mucho en las relaciones que se dan dentro de esta misma y toda la producción, por ejemplo. Sí,
Y ustedes tienen que prestarle atención a eso. O sea, yo entiendo que digamos, las materias, la carrera, en fin, todo lo que se estructura alrededor de lo que es los mensajes del ingeniero industrial los centran mucho en las herramientas como tales y cómo las aplican. Pero ustedes se dan cuenta que los contextos de empresa y las relaciones entre las personas que hacen parte de una empresa son decisivas para que todo funcione. O sea, si tú quieres que una planeación funcione, pues simplemente tienes que verlo de otra manera también, cómo esa planeación genera relaciones, pero también enseñarles a ustedes un poco qué significa esas relaciones en las áreas productivas de bienes o servicios y cómo ustedes van a liderar esas relaciones y van a efectivamente hacerlas a favor o no, pero va a depender mucho de ustedes. ¿Alguien más nos quiere aportar? Ok, espero que también el mensaje, en el caso relacionado con las líneas éticas y legales, lo vayan construyendo. Seguiremos hablando de estos temas en otros casos, pero vayan construyéndolo. Es muy importante tenerlo muy claro. Y en esta segunda parte, todo este viaje que estamos armando del proyecto final de curso. ¿Están preparados para la consigna? ¿Les falta más información? Recuerden las preguntas que uno se hace cuando tiene consigna. Consigna, ¿está clara la consigna? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Segunda pregunta, ¿están claros los conocimientos o tienen claridad en dónde ir a buscar conocimientos para poder hacer la consigna? Tercera pregunta es hacer la consigna, contrastarla, mirarla. La cuarta pregunta y la quinta ya es presentarla. Bien, pero por lo menos las dos preguntas. ¿Está clara la consigna? ¿Quién nos contesta? ¿O quién tiene una pregunta sobre la consigna? Profe, yo tengo otra pregunta. En Sí. la parte del mapa cartográfico, o sea, tú hablas como pues el mapa como de los comentarios de las personas, entonces ahí estaría involucrado también lo de la imagen enriquecida de los visitantes. O sea, me refiero a esas dos partes irían como en conjunto en ese mapa cartográfico. Claro, tú aquí haces el mapa cartográfico, lo metes aquí y aquí lo que haces es mostrar de dónde salieron todas esas, qué fue lo que pasó. Lo puedes hacer inclusive con un mapa mental, esa imagen enriquecida. Ah, vale, profe, listo. Lo voy a poner por aquí más bien para que quede en la grabación y si la ven, esto puede ser un mapa mental sin problema. Igual, esta diseño de experiencias también puede ser con un mapa mental. O sea que mapas que ustedes conozcan. Profe, una pregunta. Sí. La parte de describir las sombras de lo que mencionaste, el primer entregable, eso también se podría representar en el mapa cartográfico, ¿no? Sí, claro, tú lo haces aquí, cuando yo digo, vea, es que ustedes aquí en esta primera parte hacen el inicio, aquí está todas las sombras. Y claro, aquí yo presento también las sombras, lo puedo colocar aquí. Ah, pero, o sea, podemos juntar el primer entregable que era describir las sombras y esa parte la podemos juntar con el mapa cartográfico y El presentarlo mapa, desde ahí. lo que pasa es que el mapa te va a resumir muchas cosas que las estoy colocando aquí, Ok, pero sí, indudablemente vas escribiendo partes, ¿no? claro, listo. Pero al final llegas a tu llegan al grupo, llega al megamapa y ya está todo colocado. ¿Ya? Y a la orden, si quieren, no sé, si ya están viniendo acá a la universidad, se pide un salón o en fin, o trabajan aquí en algún lado, con mucho gusto les colaboro. Yo estoy viniendo todos los días, la otra semana no estaré, les estaré, a propósito, estaré en ACOFI, el Congreso Internacional sobre Facultades de Ingeniería. Estaré presentando un artículo sobre la equidad de género, el pensamiento sistémico en la equidad de género,
representando a la universidad. Y estaré pasándoles clips y grabaciones de conferencias que me encuentro interesantes que yo creo que les puede servir también profesionalmente a ustedes, porque allá se tratan muchos temas de para dónde va la ingeniería y lo que debe estar pensando en este momento un ingeniero industrial. ¿Listo? Entonces también estaré eh, compartiendo información con ustedes. Entonces la próxima semana no estaré aquí en la U, pero la que sigue sí. Si me Por necesitan eso, para ayudarles, pues con gusto. Sí, Andrés. de todas maneras, nosotros seguimos normal Sí, con con el Andrés taller de ustedes la siguen, semana 8. exacto, con Andrés ustedes Ujú. siguen normal y nos volvemos a ver igual el otro lunes en clase, no hay problema. Bien, Muchas ¿alguna otra gracias. pregunta? Bien, entonces espero que esta consigna la puedan llevar a cabo y a la orden lo que necesitan para desarrollarla. Gracias por la clase de hoy. En cuanto a mi parte, Andrés, ¿vas a trabajar algo con ellos? Vamos esta semana a hacer el último taller sin violencia, o sea, el último taller que tiene la parte del control del tiempo, que es un desarrollo del de la semana anterior, donde hay que hacer un banco más, veníamos haciendo 2 bancos, y sigue siendo el punto complejo, pues lo que evidenciamos en el desarrollo del parcial, el cuello de botella estuvo en el paso de edad al nivel 3, básicamente. Pero de todas maneras hubo un buen desempeño. Lo que los estudiantes mostraron es que manejan muy bien la gestión de los recursos, la creación de los aldeanos y varios, digamos, la mitad del grupo aproximadamente maneja muy bien la recolección de tesoros. Ok, Andrés. Considerando una amplia gama de mapas y que hubo pues una presencia representativa de mapas complicados en el desarrollo del parcial, como por ejemplo a los que les tocó Desconocido, a los que les tocó Sonora, que Sonora tiene tesoros pues bastante custodiados, y a los que les tocó Carolina también, que pues la calidad de la guardia de esos tesoros es alta, pero no obstante, digamos que lo que no se logró en muchos casos en términos de la pasada edad se materializó en los tesoros, en el logro de los tesoros. Sí, señor. Ok, Andrés. Bien. Muchas gracias por la clase de hoy. Entonces nos volvemos a ver el próximo lunes. Hasta luego. Bueno, señor. Chao, Muchas profe. Gracias. gracias por la clase. Hasta luego, Hasta luego, profe, gracias. Profe, muchas Profe, gracias. gracias. Gracias, profe. Nos vemos.